Imaginemos por un momento esta situación. Alguien va conduciendo tranquilamente por la autopista a 100 kilómetros por hora. Sí, un viaje de lo más normal. Exacto. Y de repente, sin tocar absolutamente ningún botón, o sea, de la nada, el aire acondicionado se enciende al máximo, la radio cambia de emisora sola, el volumen sube a tope, Madre mía. los limpiaparabrisas empiezan a moverse a toda velocidad y antes de que el conductor pueda siquiera asimilar qué está pasando, el motor se apaga por completo. En mitad de la autopista. En mitad de la autopista, sin frenos asistidos, sin dirección asistida. A ver, esto suena a guión de película de ciencia ficción, de bajo presupuesto, pero es exactamente lo que le ocurrió a un conductor en 2015 con un Jeep Cherokee. Es que pone los pelos de punta. Y lo más fuerte de todo este asunto, claro, es que los atacantes estaban a 16 kilómetros de distancia, sentados tranquilamente en un sofá controlando el vehículo a través del sistema de entretenimiento que estaba conectado a Internet. Qué locura absoluta. Escuchar esto da verdaderos escalofríos porque evidencia que hemos dejado de conducir vehículos mecánicos para, empezar a conducir teléfonos móviles con ruedas. Y da la sensación de que la inmensa mayoría de la sociedad ni siquiera se ha dado cuenta del riesgo letal que eso conlleva. Totalmente. Vamos a sumergirnos de lleno en esta alarmante realidad, desgranando el exhaustivo trabajo del experto en ciberseguridad Bruce Schneier, específicamente a través de las notas y extractos de su libro sobre cómo sobrevivir en un mundo hiperconectado. Lo que él llama el Internet Plus, ¿verdad? Exacto. Conviene aclarar desde ya que lo del Jeep no fue un truco de magia puntual o un montaje. Claro, no fue una anécdota aislada. ¿Qué va, qué va? Los investigadores lograron exactamente eso, y desde entonces han demostrado vulnerabilidades similares, accediendo, por ejemplo, a través de los puertos de diagnóstico de muchísimos vehículos, o a través de los reproductores de DVD que van integrados en los asientos traseros, incluso a través de los diminutos ordenadores que miden la presión de los neumáticos. Esa puede ser la puerta de entrada. Vale, vamos a desempacar todo esto paso a paso, porque si un coche moderno es hackeable a través de, la radio, tenemos que entender por qué sucede esto a un nivel fundamental. ¿Por qué de repente un sistema de entretenimiento tiene autoridad para apagar un motor en marcha? Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Pues ahí radica el problema principal. Schneier explica muy bien que la humanidad ha cruzado una línea invisible. O sea, ya no interactuamos con pantallas o teclados tradicionales, interactuamos con objetos físicos que están totalmente controlados por software. Claro, desde los termostatos hasta cosas mucho más críticas. Eso es, hablamos de la aviónica de los aviones comerciales, de infraestructuras eléctricas e incluso de marcapasos dentro del cuerpo humano. Al final, todo se ha convertido en un ordenador. Un coche ya no es un motor con un volante, es un ordenador con 4 ruedas. Una nevera es un ordenador que, de forma secundaria, mantiene la comida fría. A este concepto de unir el mundo físico y el digital es a lo que Schneier llama el Internet Plus. Pero a ver, si todo es un ordenador, eso significa inexorablemente que todo hereda los problemas crónicos de los ordenadores. Quiero decir, a cualquiera que haya usado un dispositivo alguna vez, se le ha colgado. Se quedan congelados, necesitan reiniciarse o tienen brechas de seguridad. Estamos introduciendo toda esa fragilidad en máquinas que pueden matar a alguien si fallan. Esa es la cruda y dura realidad. El mayor problema conceptual que señala el texto es que el modelo tradicional de seguridad informática ha fracasado estrepitosamente al trasladarse al mundo físico. Y hay una razón mecánica muy clara para ello. El tema de los parches, ¿no? Exactamente. Históricamente, la industria del software ha funcionado bajo este paradigma de los parches o actualizaciones. Lanzan un producto rápido al mercado, asumen desde el minuto 1 que tiene vulnerabilidades, y ya cuando los hackers o los investigadores las encuentran, la empresa desarrolla un parche y lo envía por Internet para tapar el agujero. Lo típico de actualización del sistema operativo disponible. Eso es. A ver, en un entorno puramente digital, si a una persona se le cierra la hoja de cálculo inesperadamente por un fallo, pues es una molestia, pierde unos minutos de trabajo y ya está. Ya, pero en el mundo físico la cosa cambia. Cambia radicalmente. En el Internet Plus, si el software de un coche falla a 120 km por hora porque alguien ha explotado una vulnerabilidad no parchada, las consecuencias son letales. El modelo de parchear después de que ocurra el desastre es,
francamente negligente cuando hay vidas humanas en juego. Eso tiene todo el sentido del mundo. En el software tradicional juegas con datos, pero en el Internet Plus juegas con la física. Y oye, la física no perdona. Como dice esa famosa cita de Schneider, recogida en los textos, la seguridad es un proceso, no un producto. No puedes vender una caja hermética, olvidarte y a otra cosa. Así es. Requiere mantenimiento constante, auditorías, una arquitectura defensiva desde el inicio. Y sin embargo, la industria hace justo lo contrario. Y eso a mí me genera una duda enorme como usuaria. Si los ingenieros, que son gente brillantísima, saben que estos sistemas son inherentemente vulnerables y que el modelo de enviar un parche a posteriori es un peligro inaceptable en el mundo físico, ¿por qué los fabricantes siguen inundando el mercado con dispositivos conectados de baja calidad? ¿Es pura incompetencia técnica de los programadores o hay algo más oscuro y premeditado detrás de todo esto? Pues mira, no es incompetencia en absoluto. Son profesionales altamente cualificados. Lo que ocurre es que todo el ecosistema está completamente secuestrado por los incentivos del mercado, que reman justo en la dirección opuesta a la seguridad. Ah, claro, el dinero manda. Siempre. A las empresas simplemente no les sale rentable económicamente invertir años y millones de euros en construir una arquitectura robusta desde cero. Lo que realmente les beneficia, lo que impulsa toda la economía actual de Internet, es la recolección masiva de datos. El famoso capitalismo de vigilancia, que se menciona en los documentos. Efectivamente. Gigantes tecnológicos, fabricantes de electrodomésticos, proveedores de Internet, todos, absolutamente todos, operan bajo un modelo de negocio basado en rastrear cada movimiento posible. Claro, entonces el hardware, la tostalora o el reloj es solo un cebo barato para conseguir la información de la gente. Quieren saber qué se lee, qué se ve, dónde está alguien en cada momento del día e incluso a qué hora encienden la luz del pasillo en su casa. Y para recopilar todo eso de forma constante, necesitan que los dispositivos estén comunicándose sin parar, enviando telemetría a sus servidores. Cuanto más cerrado y seguro es un sistema, más difícil resulta extraer esos datos de forma masiva. Y toda esta inmensa montaña de información al final es lo que alimenta la verdadera maquinaria que hay detrás. Que son los algoritmos y la inteligencia artificial, supongo. Exacto, la toma de decisiones automatizada. Y ojo porque esos algoritmos han dejado de ser simples motores de recomendación para decirnos, no sé, qué serie ver el fin de semana en la plataforma de turno. Las fuentes muestran ejemplos que de verdad son verdaderamente alarmantes. Ya no recomiendan productos, ahora toman decisiones sobre la vida de la gente. Es que hemos dado un salto cualitativo enorme. Estamos delegando decisiones físicas, médicas y legales súper críticas a sistemas automatizados que, seamos sinceros, no comprendemos del todo. Los algoritmos de los que habla Schneider ahora mismo analizan radiografías y diagnostican cánceres. ¡Qué barbaridad! Sí, y determinan tratamientos médicos. Fíjate que hasta hay sistemas, según el texto, que predicen la calidad del vino de Burdeos analizando datos meteorológicos históricos. Eso, bueno, es curioso. Pero lo peor es que hay investigaciones que intentan analizar los rasgos faciales de la gente a través de cámaras para predecir supuestamente la orientación sexual. O sea, la tecnología está tomando decisiones sociológicas profundísimas basándose en pura vigilancia. Es peligrosísimo. También analizan el riesgo de reincidencia de los presos para informar a un juez sobre quién debe recibir la libertad bajo fianza y quién se queda en la cárcel. Espera, un momento. Vamos a detenernos aquí. ¿Me estás diciendo que un ordenador decide si una persona sale bajo fianza o se queda en prisión basándose en una fórmula secreta? ¿Y que un juez simplemente mira la puntuación que le da la máquina y dicta sentencia? A ver, es como si alguien fuera juzgado por un tribunal invisible, ¿no? Un ente que decide sobre tu vida legal o laboral, pero que se niega rotundamente a leerte las leyes por las que te está juzgando. Te dicen que el algoritmo ha decidido que el riesgo es alto, pero nadie puede explicar el proceso que llevó a esa conclusión. Esa analogía del tribunal invisible describe a la perfección el peligro de lo que en ciberseguridad llamamos la caja negra. O sea, entran datos, sale una decisión. Vale. Pero nadie sabe exactamente qué pesos o variables ha cruzado la inteligencia artificial por el medio. Por eso, Schneider insiste en la necesidad absolutamente crítica de que los algoritmos sean capaces de explicarse a sí mismos. Tiene
toda la lógica. En áreas tan delicadas, no basta con que una inteligencia artificial acierte estadísticamente. La sociedad necesita entender el porqué y el cómo ha llegado a esa conclusión. Porque claro, si el sistema ha aprendido, por poner un ejemplo, de datos históricos que ya estaban sesgados y eran racistas, pues simplemente va a automatizar el racismo bajo una pátina de objetividad matemática engañosa. Exactamente ese es el riesgo. Y de ahí surgen tres conceptos fundamentales que, según el autor, deberían integrarse en estos sistemas por ley. Primero, la responsabilidad. Saber de forma inequívoca quién asume la culpa legal si el algoritmo se equivoca catastróficamente. Importantísimo. Segundo, la contestabilidad. El derecho inalienable de cualquier ciudadano a desafiar, auditar y apelar la decisión tomada por una máquina. Y tercero, la auditabilidad algorítmica. La obligación de que investigadores independientes puedan acceder al código fuente para detectar esos sesgos, fallos o vulnerabilidades. Ya, pero claro, todo esto choca de frente con el problema inicial que comentábamos. Tenemos sistemas hiperconectados, diseñados de forma barata, recopilando la vida entera de la población para alimentar cajas negras vulnerables por diseño. Entonces, ¿qué ocurre cuando las cosas inevitablemente salen mal? Si alguien hackea el sistema judicial o la base de datos de los marcapasos de un hospital, ante una catástrofe así, ¿a quién se le echa la culpa? Pues ahí entramos de lleno en uno de los terrenos más resbaladizos de la ciberseguridad, el problema de la atribución. En Internet, saber con absoluta certeza quién está al otro lado de la pantalla ejecutando un ataque es increíblemente difícil. A veces, casi imposible. ¿Tan difícil es rastrearlo? Muchísimo. A menudo se habla de las APT, las amenazas persistentes avanzadas. Suelen ser grupos de hackers de élite, muchas veces militares o apoyados por Estados-nación. Y su modus operandi consiste en infiltrarse y quedarse ocultos en las redes durante meses o incluso años, sin hacer el más mínimo ruido. Pero, a ver, ¿cómo logran ocultar de dónde vienen? Todo en Internet deja un rastro, una dirección IP o algo, ¿no? Sí, claro que dejan rastro. Pero los rastros se falsifican constantemente. Un APT que esté en Asia puede enrutar su ataque a través de servidores comprometidos en Europa, usar fragmentos de código malicioso que originalmente escribió un grupo ruso y encima programar los ataques para que coincidan con el horario laboral de Estados Unidos. Madre mía, es un juego de espejos total. Un laberinto. Por eso el texto menciona que incluso agencias gubernamentales con recursos prácticamente ilimitados como la NSA estadounidense admiten que la atribución de un ciberataque requiere la totalidad de fuentes y métodos. Tienen que cruzar inteligencia humana, interceptación de comunicaciones, análisis técnico forense. Y aún así, rara vez hay una certeza matemática absoluta que sirva, por ejemplo, para iniciar un conflicto armado tradicional. Y claro, mientras el mundo intenta averiguar quién ha sido mediante este juego de espías de película, el daño a la gente de a pie ya está hecho. Además, el material de origen menciona un caso de estudio que ilustra perfectamente este desastre estructural. Y lo más fuerte es que ni siquiera hizo falta un hacker de élite apoyado por un Estado. Me refiero al infame hackeo de Equifax. El caso de Equifax es paradigmático, de verdad. Equifax es una de estas principales agencias de informes crediticios, empresas que básicamente almacenan toda la vida financiera de la gente. Pues bien, en 2017 sufrieron una brecha brutal que expuso los datos personales ultrasensibles de casi la mitad de la población estadounidense. Estamos hablando de números de seguridad social, direcciones, historiales de crédito, todo. Todo. Pero lo verdaderamente escandaloso no fue el ataque en sí mismo, sino el mecanismo del fallo. Los atacantes entraron explotando una vulnerabilidad en un componente de software de código abierto llamado Apache Struts, que Equifax usaba en sus servidores web. Y a ver si lo he entendido bien, lo grave de Apache Struts no es que tuviera un fallo, porque fallos puede haber siempre, sino que el parche para arreglar ese agujero de seguridad llevaba meses disponible públicamente antes de que ocurriera el ataque, ¿verdad? Y en Equifax simplemente no lo instalaron. Ese es el detalle demoledor, tal cual. La vulnerabilidad era pública y el parche era público. Pero en estas infraestructuras corporativas gigantescas, a menudo los departamentos de sistemas ni siquiera tienen un inventario claro de todo el software de terceros que están usando. O no sabían que lo usaban, o fueron terriblemente negligentes al no actualizarlo. De hecho, en su testimonio ante el Congreso, Schneier no se mordió la lengua y describió la seguridad de la empresa como ridículamente mala. Es de traca. Y aquí volvemos a la pura economía y a los incentivos de mercado de los que hablábamos al principio. Lo que a mí me resulta inconcebible es la absoluta asimetría del riesgo financiero ante una catástrofe de este calibre.
piensa en el mundo físico tradicional, si una empresa petrolera comete un error de mantenimiento masivo, las consecuencias económicas son devastadoras para ellos. El desastre del vertido de Deepwater Horizon le costó a BP unos $62.000 millones entre multas y limpiezas. Una barbaridad de dinero. Claro. Sin embargo, el coste inicial estimado para Equifax, tras perder los datos más críticos de media nación por pura pereza o negligencia al no instalar un parche gratuito, fue de apenas $87,5 millones. A ver, eso para una corporación multinacional de ese tamaño es calderilla, es un simple gasto operativo. Totalmente de acuerdo. Y esa asimetría demuestra por qué el sistema actual está completamente roto. No existe un castigo financiero real que obliga a la industria tecnológica a cambiar sus prácticas. Es que resulta absurdo pensar que la industria del software sea literalmente la única industria del mundo donde el fabricante no es responsable si su producto explota, metafóricamente hablando. Si fabricas un coche sin frenos, vas a la cárcel. Si diseñas un servidor sin seguridad y arruinas millones de vidas, pues pides disculpas, pagas una multita y la empresa sigue cotizando en bolsa tan tranquila. Es indignante, pero claro, la teoría política dicta que si el libre mercado no va a castigar la inseguridad, porque a las empresas les sale mucho más barato asumir esa pequeña multa ocasional que invertir en sistemas robustos, la protección debería recaer entonces en el gobierno. El Estado es quien debería intervenir con regulaciones. Lógico. Sin embargo, Schneier expone aquí un dilema gravísimo. Y ojo, es crucial que abordemos esto desde una perspectiva puramente analítica, tal y como se refleja en los textos, sin tomar ningún partido político, porque es algo que afecta a todos los gobiernos por igual, sean del color que sean. El problema real es que los estados se enfrentan a un profundo conflicto de intereses nacionales cuando hablamos de ciberseguridad. Entiendo. Es el dilema de tener que ser el defensor y el atacante al mismo tiempo. A ver si la analogía sirve. Es como si el jefe de seguridad encargado de proteger todas las casas de una ciudad tuviera a la vez un negocio secreto de venta de ganzúas para espías. Por lo tanto, en el fondo le interesa que todas las cerraduras de la ciudad sigan siendo un poquito defectuosas por si algún día necesita entrar él en alguna de ellas. Es una excelente forma de visualizarlo, sí. Por un lado, las agencias gubernamentales tienen el mandato estricto de proteger las redes del país. Tienen que asegurar las infraestructuras críticas, los hospitales, las redes eléctricas. Que no nos ataquen los malos, vaya. Exacto. Pero simultáneamente, esas mismas agencias, hablemos de Estados Unidos, de Europa o de donde sea, tienen misiones vitales de inteligencia ofensiva. Su trabajo también es espiar a adversarios extranjeros o infiltrarse en redes hostiles. Y para poder ejecutar esa inteligencia ofensiva, necesitan desesperadamente que el software que usamos todos a diario siga teniendo vulnerabilidades. Schneier define esta mentalidad con el principio No Bus, que es un acrónimo del inglés Nobody But Us, o sea, nadie excepto nosotros. ¿Y cómo funciona exactamente ese principio en la práctica? Porque sinceramente suena a una apuesta arriesgadísima. Lo es. La lógica del no-bus es que cuando una agencia de inteligencia descubre una brecha de seguridad grave en un software muy popular, por ejemplo en un sistema operativo de móviles, en lugar de avisar al fabricante para que lo parche y proteja a todos los ciudadanos, deciden mantener el fallo en secreto. Se lo guardan para ellos. Se lo guardan en su arsenal. Y lo hacen bajo la creencia, que a menudo peca de arrogante, de que la vulnerabilidad es tan sumamente compleja que nadie, excepto ellos, será lo bastante inteligente para descubrirla. Así mantienen una puerta abierta para su propio espionaje, asumiendo el riesgo brutal de que si un estado rival también la descubre, millones de ciudadanos quedarán vendidos. Es este afán constante de recopilarlo todo, como decían algunos documentos filtrados hace años. Ya, pero claro, ese afán choca de forma violenta con la única defensa real que tiene la gente de a pie, que es el cifrado de datos. Y aquí es donde el debate público se vuelve sumamente tenso, porque por un lado escuchamos constantemente a las fuerzas del orden argumentar que la sociedad se dirige hacia una época de oscuridad. Dicen que si las aplicaciones de mensajería están totalmente encriptadas de extremo a extremo, la policía se vuelve ciega y no puede rastrear a criminales. Ese es el argumento oficial recurrente, sí. La advertencia de que vamos hacia la oscuridad. Pero por otro lado, los expertos en tecnología y criptografía señalan la tremenda ironía de esa queja y afirman que en realidad las fuerzas del orden están viviendo la mayor edad de oro de la vigilancia de la historia de la humanidad. O sea, nunca antes habíamos llevado de forma voluntaria micrófonos, cámaras y rastreadores GPS en los bolsillos durante las 24 horas del día. Hay muchísimos más datos ahora para investigar que en cualquier otra época. Sí, es una paradoja.
Y este debate alcanza su punto de máxima tensión en el choque frontal que Schneier describe entre las leyes humanas y las leyes de las matemáticas. Ante la frustración que les supone el cifrado, muchos gobiernos de todo el mundo intentan legislar para obligar a las empresas tecnológicas a introducir puertas traseras, los famosos backdoors, en el software seguro. Básicamente, exigen por ley que haya una llave maestra oculta. Eso es, exigen que, aunque el sistema esté súper encriptado, exista una llave que solo la policía o las agencias de inteligencia puedan solicitar con una orden judicial para desencriptar las comunicaciones. Pero, a ver, si lo pensamos aplicando la pura lógica, basándome en los argumentos técnicos de las fuentes, ¿no es una contradicción absoluta exigir una puerta trasera matemática exclusiva para los buenos? Volviendo a las analogías físicas, es como si obligamos a todos los fabricantes de cajas fuertes del mundo a poner una cerradura maestra en la parte de atrás. Si esa cerradura existe físicamente, cualquiera que robe la llave maestra o cualquier ladrón avispado que entienda el mecanismo puede abrir todas las cajas fuertes del mundo. En el código informático pasa exactamente lo mismo. Tal cual. Un hacker en la otra punta del planeta no sabe si está usando la puerta autorizada por la policía o no, simplemente ve una brecha en las matemáticas y entra por ella. Es que, técnicamente, hacer una puerta solo para los buenos es una imposibilidad. Y el libro de Schneier es súper tajante en esto. No se puede construir una vulnerabilidad criptográfica que sea capaz de reconocer si el que está llamando a la puerta lleva una placa de policía o no. Las matemáticas no entienden de jurisdicciones legales ni de buenas intenciones. Claro, son números. Si diseñas un sistema inseguro a propósito para facilitar la vigilancia estatal, automáticamente lo haces inseguro para todos. Para cibercriminales, gobiernos hostiles, redes de extorsión. Hay una anécdota de hecho muy reveladora en los textos. En una ocasión, durante un debate político en Australia, un legislador sugirió obligar a las empresas a desencriptar los mensajes. Cuando los expertos en tecnología le advirtieron de que eso iba en contra de las leyes fundamentales de las matemáticas, el político respondió con toda la seriedad del mundo que las leyes de Australia prevalecen sobre las leyes de las matemáticas. Madre mía, es asombroso. Muestra una incomprensión total de cómo funciona la realidad física y criptográfica. Bueno, llegados a este punto, la verdad es que el panorama es desolador. Si el mercado falla porque prefiere recopilar datos a lo bestia y barato sin asumir culpa, y si los gobiernos están atrapados en este conflicto de intereses donde exigen puertas traseras imposibles, ¿cuál es la salida estructural? Supongo que las fuentes ofrecen alguna hoja de ruta clara para no acabar sumidos en el caos absoluto de este Internet Plus. Afortunadamente sí. Schneier dedica la última parte de su análisis a las soluciones sistémicas y estructura la defensa en 3 grandes pilares. El primero es imponer lo que se llama la seguridad desde el diseño. Esto requiere un giro radical en la industria. Abandonar ya el modelo obsoleto de lanzar un producto con fallos y parchearlo después. La industria debe verse obligada a construir los sistemas asumiendo, desde la primera línea de código, que van a ser atacados sí o sí. Incorporar barreras y redundancias por defecto. Exactamente. Vale, suena genial en la teoría, pero diseñar un software seguro y auditarlo exhaustivamente desde cero lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y volvemos al problema de siempre. Para que las corporaciones inviertan en esa seguridad desde el diseño, hay que alterar los incentivos económicos. Hay que tocarles la cartera. Y ese es precisamente el corazón del segundo pilar, que probablemente sea el más transformador de todos: la responsabilidad legal. Schneier introduce un caso legal histórico estadounidense del año 1944 para ilustrar cómo se arregla una industria negligente de la noche a la mañana. El famoso caso de Escola contra Coca-Cola. Cuéntame más de ese caso, que es interesantísimo. Pues mira, en los años 40 la manufactura masiva tenía unos problemas de calidad brutales. Una camarera resultó gravemente herida cuando una botella de cristal de Coca-Cola, que venía sobrepresurizada por un defecto de fábrica, le explotó espontáneamente en la mano. Y antes de este caso, o sea, si a alguien le explotaba un producto defectuoso en la cara, ¿qué pasaba? Tenía que demostrar en el juzgado que el operario Pérez de la fábrica fue negligente ese día específico con esa botella exacta. Exactamente. Era casi imposible para un consumidor de a pie ganar un juicio contra una gran corporación. Pero en este caso, el tribunal estableció un precedente revolucionario: la responsabilidad estricta. Dictaminó que el fabricante, simplemente por el hecho de poner un producto en el mercado de forma masiva para lucrarse, era legalmente y económicamente responsable de cualquier defecto inherente que causara daño.
independientemente de si se podía probar o no una negligencia directa en ese lote específico. Claro, eso tuvo que asustar bastante a la industria. Les aterrorizó y les obligó de golpe a tomarse el control de calidad en serio. Es un paralelismo brillantísimo. Lo que argumenta Schneier entonces es que la industria del software ha estado viviendo en una especie de burbuja de inmunidad desde que se creó, amparándose en términos y condiciones incomprensibles que nadie lee, y que ahora debe asumir exactamente ese mismo tipo de responsabilidad legal, ¿no? Si una empresa vende un software defectuoso que provoca que un coche se estrelle en la autopista o que roben historiales médicos, pues la corporación fabricante tiene que pagar íntegramente los daños, sin excusas. Esa es la clave de bóveda de todo el asunto. Si el fallo en el software les cuesta de repente miles de millones en indemnizaciones seguras, te garantizo que invertir en seguridad desde el diseño dejará de verse como un gasto inútil y pasará a ser la inversión más rentable de la compañía. Sin ninguna duda. Hablar la tecnología desde el Estado siempre choca con un obstáculo enorme: la velocidad. Ya sabes, la burocracia es lentísima y la tecnología avanza a un ritmo exponencial. Claro, si el Parlamento debate y aprueba hoy una ley con especificaciones súper técnicas sobre cómo asegurar, no sé, el Bluetooth de un termostato, para cuando la ley entre en vigor dentro de 2 o 3 años, esa tecnología estará obsoleta y la ley será papel mojado. Por eso, el tercer pilar propone desechar por completo las regulaciones técnicas hiperrígidas y adoptar algo llamado regulación basada en resultados. La diferencia parece sutil, pero es extremadamente poderosa en la práctica. En lugar de establecer una norma estática que diga, por ejemplo, el límite de velocidad obligatorio cuando haya nieves de exactamente 50 km por hora, un estándar basado en resultados te impone un mandato general. Conduzca a una velocidad segura y con extrema precaución dadas las condiciones climáticas. O sea, si el conductor se estrella, será juzgado por no haber adaptado su conducción al riesgo evidente que había. Exacto. Entendido. Aplicado a la ciberseguridad, entiendo que en lugar de que una ley obligue a decir, por ejemplo, todas las bases de datos deben estar cifradas usando el algoritmo AES de 256 bits. La regulación simplemente dicta, las corporaciones tienen la obligación legal de utilizar en todo momento la criptografía comercial más avanzada y robusta disponible para proteger los datos de sus clientes. De esta manera, el requisito de seguridad evoluciona de forma natural a medida que la tecnología mejora, obligando a las empresas a mantenerse siempre a la vanguardia defensiva si no quieren enfrentarse a demandas millonarias por negligencia. Ya no pueden esconderse detrás del cumplimiento de una ley antigua y desfasada. Pues todo este marco regulatorio parece verdaderamente la única vía lógica, pero hay que ser realistas, implementar estas soluciones estructurales, diseñar el código blindado desde el minuto 1, asumir seguros de responsabilidad civil gigantescos. Todo esto va a tener un coste económico directo enorme para la industria tecnológica, y ese coste inevitablemente lo acabaremos pagando los consumidores en el precio final de los productos. Sí, el texto es muy honesto al respecto. Aborda el concepto económico del trabajo de guardia y la idea de la seguridad como una especie de impuesto a los honestos. Históricamente, en el mundo físico, las sociedades complejas siempre han tenido que dedicar una parte sustancial de su fuerza laboral y sus recursos no a producir cosas nuevas, sino a proteger la infraestructura que ya tienen. O sea, pagamos por tener fuerzas policiales, instalamos cerraduras caras en las casas, contratamos seguros. Claro, es un impuesto invisible que todos asumimos para que la sociedad no sea un caos. Eso es. Y ahora, en pleno siglo XXI, ese trabajo de guardia debe trasladarse de forma imperativa a la ciberseguridad. Schneier reconoce sin ambajes que asegurar el Internet Plus encarecerá la innovación tecnológica, retrasará la salida al mercado de muchos dispositivos y encarecerá bastante el precio de los vehículos y los aparatos hiperconectados. Ya, pero es que la alternativa es vivir en un mundo donde cualquier persona con conocimientos pueda causar una catástrofe masiva desde el sofá de su casa. Yo creo que el objetivo real de todas estas políticas que propone Schneier no es construir una utopía inalcanzable donde todo sea 100% perfecto y el riesgo sea cero. Porque, la complejidad de las matemáticas y del software siempre va a esconder algún fallo. El objetivo, y creo que esta es la gran lección que nos deja el texto, es inclinar la balanza económica. Muy bien visto. Es aumentar masivamente el coste de la inseguridad,
modificar el tablero de juego para que a las corporaciones les resulte infinitamente más doloroso, caro e inasumible ser negligentes que ser responsables y cuidadosas con la vida de la gente. Pues, a modo de gran síntesis de todo este recorrido analítico que hemos hecho hoy, la supervivencia durante la transición de este frágil Internet de las cosas a un verdadero Internet Plus seguro requiere que nosotros como sociedad civil cambiemos nuestra forma de pensar. Es absolutamente imperativo que dejemos de contemplar la tecnología corporativa y las cajas negras de la inteligencia artificial como si fueran entes mágicos, intangibles y exentos de escrutinio. Totalmente. Debemos exigir que el código informático que hoy gobierna los frenos de los coches, las válvulas de los hospitales y hasta el sistema judicial esté sujeto exactamente a las mismas rigurosas exigencias legales y penales que aplicamos al diseño estructural de los aviones en los que volamos o a los cimientos de los puentes que cruzamos a diario. Es un baño de realidad absolutamente necesario. Y a medida que la tecnología siga avanzando y esos algoritmos inescrutables, esas cajas negras opacas que analizan rostros o recomiendan fianzas, den el salto definitivo para tomar el control de infraestructuras críticas, pesadas, el dilema solo se hará más profundo. Uno se pregunta, cuando un camión de mercancías de 40 toneladas controlado por una inteligencia artificial tome una decisión fatal y autónoma en una autopista, ¿llegará el día en que la justicia exija que un algoritmo sea diseccionado técnicamente en un estrado penal para explicarse a sí mismo? Fíjate qué escenario tan complejo. O, por el contrario, acabarán los tribunales mandando directamente a prisión a la persona, al programador que quizás hace una década y bajo una presión de mercado inmensa redactó la línea de código defectuosa que detonó la tragedia. Desde luego, es un pensamiento muy perturbador sobre el que reflexionar la próxima vez que alguien se suba a un vehículo hiperconectado, cierre la puerta y confíe su integridad física a 1 millón de líneas de código totalmente invisibles. Cuadernos de conversaciones.